Sobre el examen parcial, a través de cómo concebir la política y justificarla, cuál es más certera que otra, yo expliqué sobre que la política se puede concebir como un ejercicio de poder que, que es mandar a las otras personas a través de una función de gobierno, de una función gubernamental. Entonces aquí podemos decir que la política sirve como que organizador de una sociedad y cómo manejarla a través de mandatos y decisiones para el bien de esta misma. Y eso sería hacer política, ya que estos mismos líderes, cuando tienen el poder de un Estado, eh, ejercen política para bien solucionar problemas complejos que existen en una sociedad, ya que en un Estado el líder no puede decidir cosas por su cuenta. Eso no sería hacer política y eso conllevaría a la derrocación del mismo. Entonces, eh, la política se encarga de legitimizar decisiones sobre la organización de una sociedad y ejercerla la política eh, es una buena manera para, para que nosotros mismos imponemos razones y legitimación sobre el poder de la función gubernamental que está en esa misma situación. En síntesis, la política es el ejercicio de mandar hacia los otros como forma de gobierno, pero de una manera que sea legitimizada y, y sea apacible para que los individuos decidan obedecer a estas cuestiones. Eso sería ejercer la política. Y concebirla de esta manera yo creo que es una de las más certeras, ya que con el hecho de organizarnos, por ese mismo hecho ya ejercemos política. Decidir sobre los problemas, las dificultades de una sociedad, qué está bien, qué está mal, los límites, eh, ejercer eso es ya el simple hecho de hacer política. Porque si no habría eso, seríamos unos pobres bárbaros que nos mataríamos entre nosotros por discutir las diferencias y dificultades y no llegar a un acuerdo o a una manera de convivir. También otra manera de concebir la política sería de describir, es decir, cómo podemos mostrar y describir cómo es un Estado, cómo se maneja un Estado, cómo se origina este mismo, las razones. Aquí se describe mucho razones y justificaciones sobre el ser de un Estado, cómo se maneja un Estado, cómo se gobierna él mismo. Eh, la política aquí se encarga de, de justificar la existencia de un Estado a través de su descripción. Y este punto de vista es un poco más general, ya que, ya que no se va a una percepción particular de un Estado, ya que cada sociedad es distinta. Pero eh, también con esta concepción sería más concebir una doctrina, sería la ciencia política, eh, ya que la política es la organización de estos mismos individuos, describirla y saber cómo se maneja sería prácticamente ver cómo se maneja un Estado, y eso sería la política, describir cómo es esa organización. Y la última concepción que puse sería de que la política sería como una actividad del ciudadano, es decir, que estos mismos deciden resistirse u obedecer a los mandados del poder. Y la actividad del ciudadano es reflexionar sobre la política, es decir, saber manejarla y saber cuál está bien, cuál está mal, cómo se debe manejar una política, cómo se la debe ejercer, ya que con esta misma buscamos reparar lo que está fallando. Y reflexionar sobre política sería tener una postura
e ideales sobre cómo ejercer esta misma. Y, y aquí conviene mucho la filosofía, ya que filosofar sería reflexionar, criticar sobre la política. Y eso es una actividad del ciudadano muy frecuentemente y necesaria para el desarrollo de un Estado. Así que con esta concepción sería una manera más profunda de mirar la política. Y, y esto ha cambiado a distintas épocas de la humanidad, ya que no es lo mismo la política en el siglo XXI, en la cual yo creo que hay mayor actividad y mayor profundidad en el término y en el ejercicio de política, ya que hay mayor libertades y, y a comparación de, por ejemplo, la época romana, la cual la política era un hecho de solo obedecer y, y la discusión de esta misma o proponer el cambio sobre los mismos individuos a, 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 lo, a los poderosos de Roma era bien, no era bien continua, era, era bien particular en algún sentido. Por eso yo creo que conseguir la política de una manera de actividad del ciudadano es una manera más profunda, más filosófica. Aquí podemos relacionar la filosofía con la política. Eh, bueno, con la pregunta 2 sobre cuáles son los principales criterios que puedan servir para legitimar el poder, hay tres criterios. El criterio de voluntad, de naturaleza y de historia. El criterio de voluntad eh, tendría dos posturas, religiosa o democrática. La religiosa se basa mucho en la divinidad, en Dios o algo superior a lo que no alcanzamos los humanos. Y justificar el poder con este criterio es muy fácil, ya que como no estamos al alcance de él, con el solo hecho de que sea divino, que sea superior, etcétera, etcétera, él ya legitimiza su poder de por sí, no necesita razones o argumentos mayores para justificar este mismo poder. Y la otra postura sobre la voluntad sería la democrática, la cual esta legitimiza el poder mediante la mayoría de la voluntad de las personas. Y, y esta justificación del poder se es más difícil, ya que la voluntad de las personas, la ética de las personas no es la misma. Una sociedad es diferente, lo que piensan sobre lo que es bueno o malo, lo que sería bueno o malo para una sociedad. Así que justificar el poder con la voluntad democrática es la más razonable, yo creo, ya que, ya que el manejo para ellos, la voluntad de las personas deciden el manejo del poder y, y esta se justifica de una manera mayoritaria. Y aparte es más, y esta sería más fácil de cambiar, ya que si el propio poder se decide por democracia, pero al final es malo o quiere sobrepasar lo que las personas piensan sobre cómo debe ser el poder, esta misma voluntad de las personas puede derrocar fácilmente a lo que vaya en contra de ellos. Ahora, el criterio de naturaleza se va más por el hecho de la fuerza o la sabiduría. Como en tiempos pasados, en un grupo el que era el más fuerte, el más valiente, el que tenía aptitudes más de fuerza, de, de llevar a cabo un grupo a desarrollarse, era el que justificaba su poder de por sí. Y también por naturaleza se veía la sabiduría. El, el, la persona con el solo hecho de ser más inteligente, de tener más capacidades sobre mayores situaciones de la vida, o sea, el que tenía mayor sabiduría, como en la época romana, que los senadores eran los ancianos ya que eran más sabios,
estos justificaban su poder de por sí. Y en el criterio de historia, puede ser por el pasado o por el futuro. El pasado se refiere a que con solo el hecho de experimentar cosas, uno ya justifica su poder. Es decir, y aquí se ve relacionado la ancianidad. En este criterio, con experimentar situaciones diferentes en la vida, uno como ya sabría y ya las experimentó, justifica el poder a través de eso. Y a través del futuro, el criterio del futuro, es que una persona nos ofrece algo mejor de lo que hay hoy en día, algo bueno para todos, y esto mismo, con el ofrecer eso, le da legitimación del poder. Él debería tener el poder porque nos ofrece algo mejor. A eso se refiere. Eh, Sobre la pregunta 3 sería los vínculos entre política y derecho. ¿Y cuál aparece primero? Eh, yo digo que aparece primero la política, ya que la política es organizarse entre todos nosotros, ¿no? El hecho de enfrentar los problemas y dificultades y diferencias entre nosotros, organizarnos como sociedad, como conjunto, para ver lo que está bien y lo que está mal. Y, y cuando ya nos organizamos, cuando ya hacemos política, cuando ya la ejercemos, eh, necesitamos herramientas distintas para poder manejarla. Y la principal sería el derecho. Entonces el derecho proviene de la política. Cuando se hace política, proviene del derecho, ya que el derecho eh, sería para prohibir o mandar distintas situaciones y relaciones entre las personas. eh, Sería llevar a cabo cómo decidir el poder o manejarlo. El derecho te da eso, regular cuestiones de conductas y, y manejo de la sociedad misma. Y, ¿Y cuál importa más? Yo creo que hoy en día la política es lo que importa más, ya que nosotros como personas debemos ejercer política y debemos profundizarla más en nuestra sociedad, ya que cuando profundizamos sobre la política, ejercemos la política, buscamos el bien de esta misma, solucionar los problemas, identificarlos y después solucionarlos. No solo hace bien no solo le hace bien a un Estado o a los demás, no hace bien a nosotros mismos porque estamos dentro de ello. Eh, la política, eh, yo lo que digo es, la ejercemos ya de por sí sin darnos cuenta. Por ejemplo, en nuestra familia hacemos política, o sea, manejamos nuestra familia, nos organizamos, obedecemos mandatos, hasta podemos desobedecer mandatos que no creemos justos. Eso es hacer política. En el colegio obedecemos reglas, eh, hasta, hasta pensamos qué castigos o qué mandatos son injustos. Eso es hacer política. Así que la política, yo creo que desde un principio y de un modo más educativo, debería profundizarse más, ya que esto ayudaría mucho a la evolución de, de una sociedad y resolver problemas complejos que éste nos da. Y por último, en la pregunta 4 que nos dice ¿por qué no habría anarquía? ¿O por qué no podremos prescindir del Estado? Eh, yo digo que no debería haber anarquía, ya que esta promueve que haya una desorganización total. O sea, para que haya organización, yo creo que debe haber alguien que mande y debe haber otra parte que obedezca cuestiones de este mandado. La anarquía promueve desorganización total, que nadie mande sobre el otro, y esto no permite la evolución de una sociedad. Y la evolución de una sociedad es lo más importante para desarrollarse, tanto como en conjunto como individualmente, ya que sin evolucionar nos quedaríamos estancados y cada uno haría lo que le da la gana sin libertad y sin respetar los límites que nosotros mismos nos tendremos que proponer. Eh, ya. Y
Yo digo que no debería haber anarquía, ya que se necesita la evolución de la sociedad, pero esta evolución, o sea, el hecho de que no haya anarquía, necesita ser bien justificado, bien mandado por los que van a manejar una organización de una sociedad. Es decir, digo que no debería haber anarquía, pero no solo por el hecho de no decir cualquiera sí o sí necesita mandar, no. El mandato del poder necesita ser justificado y argumentado por distintas razones y, y así permitir la evolución del Estado. Eso, ya, gracias.